Yendo a lo que realmente importa, esta historia ya empieza diferente, presentándonos a nuestra hermosa Woo Jae-yeon. Ella tiene 18 años, pero la llamaremos simplemente Julia. Julia es compañera de clase de nuestro protagonista, quien dice que son amigos. Espera, ¿este es el protagonista? Ya veo que de aquí en adelante todo va para atrás, ¿no? Pero bueno. Julia acababa de llegar al salón de clases y el protagonista notó que tenía una hoja en el cabello. Rápidamente, se lo dice para que se la quite, pero ella le pide que sea él quien se la quite. Al retirarle la hoja del cabello, le comenta que ella es muy torpe, pero aún con todos esos efectos, él la sigue encontrando bonita. Y lógico que tiene que encontrarla bonita, ¿no? ¿Estás loco? Yo con una como ella en casa, no saldría ni para comprar más pan. También cuenta que siempre que él va a algún lado, ella lo sigue. Si la dejas, hasta se mete con él al baño. Oye, qué idea. En fin, donde sea que vaya, ella va también. Un día, cuando estaban por irse, un amigo musculoso del protagonista le pregunta si está saliendo con Julia. Este amigo musculoso le comenta que parece que sí, porque pasan pegados todo el día. Pero el protagonista le aclara que solo son amigos, aunque admite que ella es realmente bonita. Sin embargo, también deja claro que nunca ha sentido nada por ella, porque cuando te gusta a alguien, el corazón te late rápido, ¿no es cierto? Pero, aunque estén muy cerca todo el tiempo, él dice que ella no siente nada por él, ni él por ella. Luego de todo esto, cuando termina la clase, ellos como siempre regresan a casa juntos. Entonces, Julia le pregunta a Cleitino si va a algún lugar más además de su casa. Cleitino le responde que va a salir con Anab. Sí, así se llama nuestro protagonista a partir de ahora. Pero como Julia estaba curiosa por saber a dónde iban los dos, Cleitino le dice que van a un café internet, no sé qué es eso. De inmediato, Julia dice que también quiere ir. Él intenta desviar la conversación, diciéndole que esta noche es de chicos, pero lo que realmente no esperaba era que ella respondiera que lo entendía. Para recompensar eso, Cleitino le dice que saldrán mañana. Con algo de duda, ella le pregunta si realmente habla en serio, y él le asegura que sí, que por supuesto que habla en serio. Aquí Julia fue muy astuta. Selló el trato con un pacto de dedito. Y ya sabes, no hay nada que rompa un contrato así. Dicen que antiguamente los grandes empresarios cerraban contratos así. Los dos se despiden, cerraron el importantísimo contrato de dedito que tenían que cerrar, y ella se fue. Mientras se iba, él se quedó pensando si algún día encontrará a alguien tan amable e inocente como ella. Después de este momento sentimental, decide irse también. Luego de eso, Cleitino y Anab fueron al café, se divirtieron, se despidieron y cada uno se fue a su casa. Pero a medio camino, Cleitino decidió echar un vistazo a su celular y se dio cuenta de que ya eran las 10 de la noche. Entonces pensó, mejor me largo para la casa porque mañana tengo que madrugar. Pero, de repente, se da cuenta de que está en el barrio de Julia. Incluso llega a pensar, ¿y si por algún motivo raro me la encuentro por aquí? Pero ya saben lo que dicen, no lo menciones porque puede pasar. Y ahí está ella, detrás de él. Al verla, Cleitino queda en shock, porque a esa hora no debería ni siquiera estar despierta. Para confirmar, se voltea y le echa otro vistazo, y sí, no está soñando ni alucinando, es Julia. Cuando se acerca y le pregunta qué hace a esa hora en la calle y si no debería estar en casa, se queda más en shock aún. Espera. Esta es Julia, piensa él, porque Julia está fumando un cigarrillo. Voy a ser sincero, esto sí que no me lo esperaba. Julia también parece algo nerviosa, porque claramente no esperaba que él viera este lado suyo. Cleitino está tan asustado que casi se desmaya ahí mismo. Julia, tratando de disimular, intenta esconder el cigarrillo y ponerse en su pose habitual, pero él cambia de tema rápidamente. ¿Eso es un tatuaje? Ah, y no hablemos del cigarrillo que tienes en la otra mano. Julia apaga el cigarro rápidamente con la mano y le dice que no es nada de lo que él está pensando. Pero como no hay mucho que hacer, le pide que guarde en secreto lo que acaba de ver.
Aún así, Cleitino sigue en shock, incapaz de creer que su amiga tan perfecta y amigable es, en realidad, otra persona completamente distinta. Como si fuera una revelación, fui a casa de mi amiga y descubrí que es una delincuente promedio, ¿no? Julia incluso cambia su forma de hablar cuando está en casa. Le dice que, según la televisión, la privacidad lo es todo, y que todo el mundo tiene secretos. Además, le recuerda que él también tiene un secreto, le gustan los animes. Anime no es para tanto. Pero luego Julia agrega, ahora, si dijera que ve ciertas cosas raras, eso sí que sería preocupante. Cleitino, nervioso, le dice cualquier excusa. Ah, me acordé de que tengo algo importante que hacer. Mi gato tiene hambre. Julia, sorprendida, le responde. ¿Pero si tú no tienes gato? Julia intenta detenerlo y pedirle que se quede para hablar un poco más, pero Cleitino solo quiere irse lo más rápido posible. En ese momento, ni siquiera puede mirarla a los ojos. Piensa que quizás mañana podrá reflexionar mejor sobre lo que pasó. Pero el verdadero problema es, ¿qué va a hacer mañana? Incluso intenta pensar excusas o suposiciones sobre lo que debería decirle al día siguiente. Por ejemplo, algo como, entonces, ¿eres una delincuente, o no eres nada normal, o eres otra persona cuando estás en tu casa? Cleitino se quedó totalmente perdido, mientras Julia, de repente, lo mandó callar, pero no de un modo normal. Todo atontado, él le preguntó qué había dicho porque ni lo escuchó bien. Julia, ya sin paciencia, lo agarra de la camiseta y le dice, guarda el secreto. En ese momento, el pobre Cleitino no sabía si comprar una papa o vender un coche, ¿entiendes? Quedó totalmente confundido. Y claro, porque la persona que él creía conocer también no era lo que él esperaba. Pero como Julia le pidió con mucha delicadeza que guardara el secreto, él, todo tembloroso, solo pudo decir que sí. Ella lo soltó, regresó a su pose habitual, y con su voz calmada, le dijo que debía cumplir su promesa. Luego de todo eso, incluso sugiere que deberían hacer un contrato de dedito. Cleitino, que estaba tan en shock, simplemente aceptó todo sin entender bien. Él mismo admitió que estaba cagado de miedo. Después de esa amenaza amistosa, Julia se fue caminando tranquilamente, diciéndole que tuviera cuidado en la calle. Y aquí es donde uno se da cuenta de que el Cleitino debe tener algo de masoquista, porque el tipo se quedó emocionado por lo que ella acababa de hacerle. Sí, así como lo escuchas, emocionado. Pero bueno, al día siguiente en la escuela, Cleitino no lograba sacarse de la cabeza lo que había pasado la noche anterior. Mientras caminaba por los pasillos, no podía creerlo. Pero justo en ese momento, Julia apareció. Al verla, Cleitino se puso tenso, aunque claro, ella llegó con su personalidad habitual, como si no hubiera pasado nada, saludándolo alegremente, como amaneciste. Él, intentando mantener la calma, fingió que nada había pasado, aunque no podía dejar de pensar en lo que había visto. Ahora mismo se está haciendo pasar por una chica inocente, pero en realidad da miedo. Fuma, tiene tatuajes. ¿Debería alejarme de ella o no? Mientras Cleitino seguía con sus pensamientos, de repente, Julia pisó mal y se fue al suelo como si fuera un costal de papas. Cleitino quedó igual de confundido que yo. ¿Todo esto será parte de un personaje, o qué? Aún con dudas, decidió actuar normal y le preguntó si quería ayuda para levantarse. Y aquí viene lo bueno, Cleitino, todo emocionado, le tomó la mano para ayudarla, pero en el momento en que se dio cuenta de eso, la soltó de golpe. Julia volvió a caer al suelo otra vez. Sí, exactamente como lo oyes. Cleitino quedó preguntándose, ¿qué fue eso? Al mirar de nuevo, entendió que, sin querer, había sostenido la mano de Julia, aunque quizás un poquito queriendo, ¿no? Pero bueno, después de eso, la clase comenzó. Y aquí hago un paréntesis, creo que al profesor le falta un poco de cabello, pero eso ya es otro tema. Mientras Cleitino estaba en clase, no sabía si mirar al frente, a los lados o hacia atrás. Como no quería quedarse completamente en blanco, decidió pedirle disculpas a Julia por lo que había pasado. Cleitino, todo nervioso, le pregunta. ¿Por qué estás disculpándote, mi hijo?
Y él, con una cara de pena, le responde que es porque más temprano la soltó de la mano y ella se golpeó la cabeza. Por eso quería disculparse. Julia, tranquilizándolo, le dice que está todo bien. Pero cuando Cleitino la mira bien, ve que la cabeza de ella está muy hinchada y vuelve a preguntar, ¿seguro que estás bien? Julia insiste en que sí, hasta que decide ser honesta y dice que le duele tanto que siente que su cabeza se va a partir al medio. Mientras tanto, como estaban haciendo mucho ruido, el profesor Calvo, con su pose habitual de autoridad, les dice que por favor hagan silencio, porque están interrumpiendo la clase. Cleitino, ya paranoico, empieza a pensar que aunque Julia sonríe por fuera, por dentro seguro está furiosa con él. En su cabeza, se imagina todo tipo de cosas, que después de la escuela, ella lo llevará a un lugar abandonado para golpearlo solo porque la dejó caer. Y lo peor es que él se pregunta si no le gustará eso un poquito. Sí, masoquista nivel Dios. Mientras Cleitino está atrapado en sus pensamientos, Julia lo llama y le pregunta si va a cumplir la promesa que le hizo. Él, sin dudarlo, dice que sí, que por supuesto, una promesa es una promesa. Luego, ella le pregunta si le contó a alguien lo que vio. En ese instante, Cleitino se queda helado, seguro de que si llegara a revelar algo, Julia lo golpearía sin piedad. Todo tembloroso, le dice que no le contó nada a nadie. ¿Quién crees que soy? Julia, sonriendo, le pasa la mano suavemente por la cabeza y le dice que es un buen chico. Cleitino, con esa pequeña muestra de cariño, se pone todo emocionado, aunque están en medio de la clase y todos los están mirando, incluido el profesor, que ya no tiene paciencia. Cleitino, avergonzado, le dice a Julia que no debería hacer eso. Julia le pregunta por qué, y él, buscando una excusa, dice que su cabello está muy grasoso. El profesor, harto, los mira con furia y les dice que se callen de una vez, o si no. Julia rápidamente se disculpa, prometiendo que no volverá a pasar. Mientras tanto, Cleitino sigue en su mundo interior, pensando que cuando Julia tocó su cabello, sintió lo mismo que cuando ella lo tomó de la mano. La pregunta que no lo deja en paz es, ¿por qué mi corazón late tan fuerte por ella? Hasta ayer no sentía nada por esta chica. ¿Será porque la vi fuera de la escuela? ¿O será que realmente soy masoquista? Pero, además de eso, Cleitino no entiende por qué ella finge ser una chica tan modesta e inocente, cuando en realidad es una delincuente fuera de la escuela. Mientras Cleitino sigue con sus dudas, Julia lo interrumpe y le muestra un dibujo que acaba de hacer de él en un pedazo de papel. Le pregunta si se parece. Cleitino lo mira bien y, según sus cálculos, sí que se parece. La cara de tapado que le dibujó está idéntica. Cleitino, enloquecido, empieza a decir tonterías, y una vez más, los dos comienzan a discutir en plena clase. Claro, toda la clase se detiene para mirarlos, y el profesor Calvo está tan rojo de la furia que parece que le va a crecer cabello de nuevo. Julia y Cleitino, tan concentrados en su pelea, ni se dan cuenta de que la clase entera está observándolos. Hasta que el profesor se levanta, va directamente al escritorio de Julia y... Bueno, ahí sí que la cosa se puso seria. El profesor, rojo de furia, se da cuenta de que los dos todavía no han notado que toda la clase está en silencio, escuchándolos discutir. Y ahora la cabeza del profesor parece que va a explotar, mano. Ya te lo imaginas, el profesor los echa de la clase, mandándolos afuera. Julia y Cleitino, ya en el pasillo, están apoyados contra la pared, en el mayor silencio posible. Cleitino, reflexionando, empieza a pensar que todo esto es su culpa por haber estado hablando tanto con Julia. Seguro que él es el problema. Pero de repente, Julia le dice que necesita ir al baño urgentemente. Cleitino, preocupado, le responde que si se va, el profesor le va a dar una buena reprimenda. Pero Julia insiste, es urgente, no tengo opción. Cleitino, intentando decidir qué hacer, finalmente llega a una conclusión, bueno, la seguiré, como siempre hacemos. Pero entonces, él también pisa mal y termina cayéndose al suelo, igualito que Julia. ¡Ay, mi espalda!, exclama, tirado en el piso. Julia, al escuchar el ruido, se acerca y, al ver a Cleitino tirado como un trapo, le extiende la mano para ayudarlo.
Cleitino, recordando lo que pasó antes cuando ella lo tocó, se pone rojo como un tomate. No quiere que ocurra lo mismo, así que le dice que puede levantarse por su cuenta. Pero, literalmente de la nada, Julia cambia de personalidad y le dice con firmeza, toma mi mano. Ya sabrás lo que pasa si la rechaza en este modo, se arma la tormenta. Cleitino, sin opción, toma su mano, agradece, y ella vuelve a cambiar de personalidad otra vez, preguntándole si se golpeó la cabeza. Cleitino, todavía medio asustado, responde que está bien, que no se golpeó ni nada. Julia, tranquila, dice que seguirá su camino al baño. Cleitino, por supuesto, se queda pensando en ese momento, todo emocionado otra vez. Está seguro de que su corazón ya no está normal desde el día en que se encontró con ella en la calle. Al día siguiente, es fin de semana. Cleitino está en el mercadito de la esquina comprando unas cosas para picar, un Doritos, una Coca-Cola, y algo que ni él sabe qué es. En la caja, le preguntan: ¿va a querer bolsa? No, llevaré todo en mi camiseta, qué elegante. De camino a casa, Cleitino, como el buen otaku que es, planea pasar la tarde viendo su anime favorito. Pero, adivina qué, detrás de él está Julia. Cuando Julia lo ve, lo llama, hey, Cleitino. Él, sobresaltado, piensa, ya valió. Al voltear, nota que Julia está arreglada, con su apariencia habitual. Cleitino, tratando de mantener la calma, le pregunta a dónde va, y ella le responde que va a un gimnasio cerca de ahí. Sin embargo, antes de irse, Julia le pregunta si él va directo a casa. Cleitino, nervioso, siente como todo el mundo en la calle los mira. Julia, tan radiante, parece estar en otro nivel, y él piensa, el juego ya lo gané, mano, ya está todo hecho. Julia, al estar muy cerca de él, provoca que Cleitino le pida que se aleje un poco. Cuando ella le pregunta por qué, él le sale con la excusa de que tiene mal aliento. Cleitino, más confundido que nunca, admite para sí mismo que está perdiendo la cabeza. Todo esto comenzó desde ese día en que se toparon por casualidad en la calle. Y aunque intenta olvidar lo que pasó, no puede verla como antes. A menos que sea ella, y mira, hoy está bien arreglada, ¿no? Entonces, aprovechando, vamos a hacer la típica preguntita, ¿y tú, le darías una oportunidad? Pero lo que más se pregunta Cleitino es por qué empezó a verla de otra manera después de aquel día. Porque ahora, cada vez que la ve, se pone nervioso, algo que nunca le pasaba antes. En fin, Cleitino solo se despide diciéndole que tenga un buen fin de semana y que él tiene que ir a casa. Pero mientras él camina tranquilamente hacia su casa, ella vuelve a llamar su atención, y sí, créelo si quieres, pero le pide ir a su casa. ¿Cómo? ¿Qué? Perdona, ¿qué dijiste? Algunos momentos después. Ya en la casa de Cleitino, de inmediato conocemos a su hermana, Yeon Soo-hee, de 17 años. Y vaya, qué hermana. Enseguida entra pidiendo un snack a Cleitino. Pero como Julia era una invitada, se acerca a saludar a la hermana de Cleitino. Y en ese preciso momento, las neuronas de Soo-hee empiezan a fallar, como que mi hermano trajo a una mujer a casa. Es como si llevaras a un octubre de 10 a casa y se lo presentaras a tu madre, y de repente, tu hermano aparece diciendo, Dios mío, mi hermano trajo a una mujer por primera vez en su vida. En ese momento o te mueres de vergüenza o quieres matarlo. Para colmo, la hermana de Cleitino empieza a correr por toda la casa gritando para su madre que el mundo se va a acabar. Pero, de pronto, se detiene a mitad de camino al recordar que tiene que hacer algo primero. Julia y Cleitino se quedan sin entender por qué dejó de correr de repente. Y sí, por educación, Cleitino la presenta diciendo que su nombre es Soo-hee. Julia admite que la hermana de Cleitino es muy bonita, y Cleitino se queda pensando, bonita, de verdad. Cambiando de tema, Cleitino invita a Julia a pasar y acomodarse en su casa. Y ellos, sin saber qué hacer, simplemente se quedan en un incómodo vacío. Cleitino le pregunta si quiere ver una película, y pone una al azar. Esto, por cierto, es un ejemplo clásico de lo que no debes hacer cuando invitas a alguien a tu casa. Si la invitas y luego preguntas qué quiere hacer, está clarísimo que no planeaste nada. Aunque,
Claro, lo digo como si supiera algo del tema, ¿no? Cleitino, nervioso como cualquier chico en su lugar, empieza a pensar, wow, Julia está en mi casa. Pero luego se detiene un momento y se pregunta, ¿por qué querría venir a mi casa? Y, además, ¿por qué preguntó si podía venir sin avisar? Decide aprovechar y le pregunta si tiene algún género de películas favorito. Con una expresión tierna, ella le responde, ¿qué tal una película de guerra sangrienta? Cleitino, algo incómodo, se excusa diciendo que no le gusta mucho ver cosas crueles. Entonces, ella sugiere ver algún anime que a él le guste, mencionando uno en particular. Sin embargo, Cleitino, nervioso, cambia de tema diciendo que le da un poco de vergüenza ver ese anime con ella. Finalmente, para evitar más complicaciones, elige una película romántica cualquiera. Pero el problema comienza cuando, sin darse cuenta, pone una película con clasificación +19. Sí. Cleitino, nervioso, termina reproduciendo algo inapropiado. Julia, mientras tanto, lo mira todo como si fuera lo más normal del mundo. Pero como siempre, las cosas malas pueden empeorar. Y aquí es cuando surge el problema para nuestro desafortunado protagonista, la hermana de Cleitino, que solo quería pedir un snack, escucha sonidos sospechosos provenientes de la sala. Entonces, decide echar un vistazo a la pantalla del televisor. Y ahí mismo, sin preocuparse, ella dice en voz alta que su hermano está sentado con una chica viendo porno. ¿Qué momento más triste en la vida, eh? Ya te imaginarás. Su hermana sale corriendo otra vez por toda la casa diciendo que tiene que contárselo a su padre. De pronto, Julia comenta nuevamente que la hermana de Cleitino es muy bonita. Cleitino, algo incrédulo, le pregunta, ¿está segura de que es bonita? En fin, deciden cambiar de película porque la anterior estaba demasiado subida de tono. Después de un rato viendo la nueva película, Cleitino empieza a pensar que es demasiado aburrida. Para él, que solo disfruta viendo animes, la película ya era soporífera. Y para Julia, que quería ver una película de guerra sangrienta, seguro que también lo era. Entonces le pregunta si le está pareciendo entretenido, pero Julia no tarda ni 5 minutos en quedarse dormida profundamente. Y ahí está Cleitino, igual que siempre, poniéndose nervioso porque ahora Julia está apoyada en su hombro. Lo esperaba, porque la película era aburridísima, pero no puede evitar que su corazón lata más rápido. Se siente aliviado de que esté dormida, porque si no, seguro habría escuchado cómo retumbaba su corazón. Piensa para sí mismo, ¿debería despertarla? Pero luego cambia de opinión, no, mejor me quedo así un ratito más. Pasa el tiempo, la película termina, y Julia despierta diciendo que ha descansado bastante. También menciona que tiene algo que hacer más tarde con su padre, así que debe irse. Mientras se prepara para marcharse, Cleitino la llama, pero parece que no sabe muy bien qué quiere decir. Al final, solo comenta algo simple, lo siento mucho. Julia, algo desconcertada, le pregunta, ¿lo sientes por qué? Él responde que ha estado pensando y cree que deberían haber visto la película de guerra sangrienta que ella había sugerido, porque así no se habría quedado dormida. Julia, con un cambio repentino en su actitud, le dice que no tiene sentido lo que está diciendo y que en realidad nunca se quedó dormida. Cleitino se queda atónito, preocupado, ¿cómo que no estabas dormida? Antes de que pueda preguntar más, el teléfono de Julia empieza a sonar. Era su padre. Julia se despide rápidamente diciendo que tiene que irse y, para que Cleitino no se sienta tan mal por lo del filme, asegura que fue divertido. Por un momento, Cleitino reflexiona, ¿compro una manzana o pido un Uber? Y de pronto recuerda que ella dijo que no estaba dormida. Entonces piensa, ¿será que escuchó todo lo que dije? Al día siguiente, Cleitino termina de comer y se prepara para ir a la escuela. Pero antes de salir, nota que su padre sigue tirado en el sofá y le pregunta si no tiene que ir a trabajar. También le pregunta a su hermana si no tiene que ir a clases. Aquí conocemos al padre de Cleitino, Jan Kohn, de 48 años, quien le responde que está viendo una escena importante en la televisión. Cleitino, curioso, decide echar un vistazo. Y, para su sorpresa, era el mismo filme romántico que vio ayer con Julia.
En ese momento, no puede evitar recordar cuando ella se quedó dormida en su hombro o cuando mostró su lado psicópata. No es más que una psicópata ahí. El padre de él echa un vistazo al rostro de Cleitino y se da cuenta de que su cara está roja como un mono viejo. Le pregunta por qué está tan rojo, si acaso está enfermo. ¿Enfermo? Enfermo de amor, solo puede ser, no, dice él. Es ahí cuando la desgraciada de su hermana se mete en medio, diciendo que no es porque esté enfermo, sino porque antes llegó una chica a su casa y los pusieron a ver pornografía juntos. Y ahora, aparentemente, él está recordando todo eso. El padre de él no puede ni creerlo y le pregunta qué hizo. Curioso, el padre también le pregunta si realmente trajo una chica a casa. Él la llevó a ver televisión junto a él. Cleitino incluso intenta decir que no era pornografía. Su padre dice que probablemente tomó eso de él y por eso logra seducir a las mujeres. Hola, no sé ni qué más decir, ya viste que los dos empiezan a discutir. Su hermana comienza a preguntar a su padre por qué no va a reprender a su hermano Cleitino por hacer eso. Entonces, ¿significa que si ella trae a un chico a casa y empieza a jugar con él también, él va a disfrutarlo? Y eso era solo una parte de la discusión, sin contar que su padre también había dicho que su madre lo sedujo de la misma manera. La chica se enfada y comienza la típica discusión familiar. Mientras tanto, en la escuela, Cleitino y Julia están sentados juntos como si nada hubiera pasado. Después de lo que ocurrió ayer, él no puede dejar de mirarla. Se pregunta, como siempre, cómo es posible que una chica tan hermosa, perfecta, amigable y cariñosa pueda ser una delincuente. Apenas mirándola, él se da cuenta de eso. Otro aspecto que no entiende es por qué ella le pidió que guardara el secreto, porque esto no era tan grave. También tiene que considerar cómo su corazón ha acelerado estos días, especialmente ayer, cuando estuvieron viendo la película y ella se recostó en su hombro. Además, ella había dicho que ni siquiera estaba durmiendo. Él se pierde tanto en sus pensamientos que comienza a imaginar una situación en la que, si él fuera un chico más firme, le diría que sabe que ella no está durmiendo. Si eso pasara, ella se despertaría, aunque ni siquiera estaba dormida, disculpándose. ¿Pero te parece poco? El chico va más allá. Se imagina que, por alguna razón, ella le dice que no puede evitar que le guste mucho. Dios mío. Cuando él la quite de su hombro, ella preguntaría por qué no puede quedarse ahí. Entonces él le diría que no es que no le guste, pero que ella siempre hace eso para aprovecharse de él. Pero como él es muy fan del masoquismo, ella se lanzaría hacia él para proponerle hacer algo más atrevido, si me entiendes. En fin, ese es el momento en que él piensa, caramba, ¿qué podría haber hecho? Pero luego reflexiona y se da cuenta de que está volviéndose loco con sus pensamientos, admitiendo incluso que ya lleva un buen tiempo alucinado con ella. Si ella supiera esto, tal vez cambiaría su actitud y le diría que es muy asqueroso. Pero entonces piensa de nuevo, ¿realmente me despreciará si le digo eso? Y sí, tal vez solo diría algo como asqueroso, horrible y repugnante, pero en su modo habitual. Pobre chico, se da una palmada en la cara y se recuerda a sí mismo que Julia está justo a su lado. Imagínate si ella nota que está teniendo esas alucinaciones con ella. Así que él se pega una palmada en la cara y Julia le dice que su rostro está muy rojo. También le dice que parece que estaba imaginando algo un poco travieso. Ya puedes imaginarte, su excitación está al borde de estallar. Solo espero que el profesor no esté muy bien de la cabeza. En realidad, ni siquiera tiene pelo, debe ser por eso, ¿no? Quiero decir, la falta de cabello no tiene nada que ver, solo creo que realmente no está muy bien de la cabeza. Quizás sea por la falta de pelo. Pero volviendo al tema, Cleitino ya le había dicho a Julia que no era alguien que pudiera pensar así, de la forma que ella piensa. Hasta que ella dice que una negación intensa es una verdad completa. Sin embargo, él le dice que no es nada de lo que ella está pensando, que realmente solo estaba prestando atención en la clase. Ah, claro. Entonces ella le dice que entiende su parte, y él piensa, caramba, debe haber terminado ya, ¿no? Un alivio. Pero ella dice que estaba pensando en algo un poco travieso también. Él, pobre, sin entender,
pregunta, ¿de verdad estabas pensando en eso? Y ella dice que sí, porque cuando estás distraído es normal pensar en esas cosas. Y, hombre, esa es la famosa táctica para atrapar al chaval, ¿sabes? Solo dijo eso para ver si él decía algo al respecto. Entonces el chico, un poco nervioso, menciona que, en realidad, ella ya sabía que él pensó en eso. Resumiendo la historia, ten cuidado con lo que dices. Sin embargo, ella no le da mucha importancia y solo comenta que estaba pensando en la pareja de enamorados que apareció en la película que vieron en su casa. Cleitino se une a la conversación y dice que él también entiende, pero luego ella le pregunta en qué estaba pensando. Por supuesto, él no respondería a su pregunta en ese momento. Ella cambia de repente de personalidad y le pregunta en qué ha estado pensando. Y, hombre, la chica cambia de actitud y él parece un mono en la selva, pero para responder su pregunta él empieza a confundirse, tratando de decir otra cosa. Pero ella se acerca un poco más a él y le dice, tú, travieso. Ya puedes imaginar, después de eso él se sonrojó más que un pimiento. Pero luego vuelve a su personalidad habitual y pregunta por qué está tan sorprendido. Sin embargo, se detiene un momento y dice, ¿y si de verdad eres un pervertido? ¿Por qué no estás diciendo nada? Y después de lo que pasó, él no le responde ni una palabra, así que ella sigue diciendo que es un travieso y así sigue. Y, hombre, el chico se olvida de nuevo de que está en medio de la clase. El profesor Calvo está a punto de explotar. Después de lo que había pasado, la siguiente clase era educación física y estaban jugando a la pelota. En ese preciso momento, el equipo de Cleitino acaba de perder la pelota. Y adivina quién es el portero de su equipo. Sí, para mala suerte del equipo, era Cleitino quien estaba en la portería. Y como su equipo había perdido la pelota, los chicos ya iban con todo hacia él, y ahora solo él, el portero, estaba allí. El jugador que tomó la pelota chuta hacia el gol. Definitivamente, la pelota va a entrar, y él está. Se prepara para el tiro con la pierna izquierda. Ahí lo tienes, Cleitino, el jugador del año 2023. Pero, en fin, como saltó al lado contrario de donde venía la pelota, esta sencillamente entró en el gol. Fue gol. Los chicos del equipo de Cleitino comenzaron a crucificarlo allí mismo, y dicen que solo lo pusieron en la portería porque no había suficientes jugadores. Pero parece que fue un error ponerlo allí. Y como Cleitino hizo que todos perdieran, ellos opinan que al menos debería invitarles a una bebida, ¿no? Sin embargo, adivina quién viene hacia ellos, toda elegante, encantadora y divina para ayudar a Cleitino. Sí, era Julia, que ya se acerca y le pregunta a Cleitino si le duele la cabeza, porque tiene un golpe en la cabeza. Como él estaba tirado en el suelo, ella dijo que debería agarrarlo de la mano para ayudarlo a levantarse. Lo que realmente le preocupaba a él era que Julia había visto su peor lado. No quería que ella viera esa parte de él. Pero, en fin, Julia le toma la mano y lo ayuda a levantarse. Después de un rato, el profesor de educación física aparece y dice que se acabó el tiempo libre, que ahora tienen que hacer una prueba de aptitud física. Cleitino ya empieza a pensar, Dios mío, aptitud física, su profesor es un idiota. Déjanos jugar a la pelota. Guay, ¿no le gustó mi clase? Que se joda entonces, figurante. Eita, este profesor es un poco violento, ¿eh? En medio de toda aquella confusión, Cleitino comienza a pensar que, normalmente, no le importaría la prueba de aptitud física. Pero ahora es diferente, porque ahora tiene a la morena para impresionar, ¿no es así? Cleitino también empieza a pensar que no sabe qué le está pasando, pero no quiere pasar el mismo ridículo que pasó delante de Julia. Entonces, Cleitino decide en voz alta, quiero ser una persona más fuerte. Pero de repente aparece su amigo musculoso a su lado, preguntando de qué está hablando. En fin, el profesor ya comienza a explicar sobre la prueba de aptitud física y dice que será sobre flexiones. Quien gane en primer lugar obtendrá un pollo para comer con la familia, mientras que quien quede en último lugar se divertirá haciendo entrenamiento físico en cada clase de educación física. Mientras tanto, Cleitino ya empieza a pensar que está frito, las flexiones no son su fuerte.
La primera ronda está por comenzar y los participantes son el amigo musculoso de Cleitino y Julia. ¿Y quién crees que ganará eso? Así que comienzan las flexiones, y todo el mundo queda sorprendido con la cantidad de flexiones que Julia puede hacer, a pesar de su apariencia frágil. La cantidad total que logró fue de 72. Si yo llego a hacer 10, ya estoy muerto, piensa Cleitino. Al ver esto, no se impresiona tanto, porque sabe que su amigo es muy fuerte. Pero su verdadera preocupación es que al menos tiene que intentar estar en la media de los chicos, porque si no, va a ser demasiado vergonzoso quedar en el último lugar. Pero, espera, ¿no se olvidaron de la apuesta? Era sobre Julia y el amigo musculoso. Y no sé a quién apostaste, pero el Anabol aquí logró hacer 304 flexiones. Miren. Y el chico todavía no ha terminado de hacer las flexiones, sigue haciendo hasta ahora. Y sí, les presento a Anabol con 415 repeticiones y el tipo ni se inmuta. Cleitino, viendo eso, piensa, caramba, estoy perdido. Ya puedes imaginar que no faltan figurantes para elogiarlo. Cleitino, viendo que es un monstruo, comienza a preguntarse cuál sería la reacción de Julia al ver lo que hizo Anabol. Y cuando se da la vuelta, la ve elogiando a Anabol, diciendo que es increíble. Como todo enamorado o cualquiera que esté por ahí, comienza a desesperarse, pensando, ¿cómo conseguiré hacer eso también? Si hubiera sabido que esto iba a pasar, habría hecho más ejercicio. Pero adivina de quién es el turno ahora de hacer flexiones. Sí, de Cleitino. Sabiendo que es su turno, intenta motivarse porque, quiera o no, tal vez logre hacer algo impresionante también. Sin mencionar que tiene que esforzarse al máximo porque Julia está viéndolo. De repente, Cleitino echa un vistazo hacia atrás y ve un montón de figurantes riéndose de él. Ya están apostando que Cleitino probablemente será el último en la competencia. Al escuchar esto, Cleitino comienza a temblar y se pregunta qué estará pensando Julia de él en ese momento. Sin embargo, la apuesta no termina ahí. Los figurantes van incluso a preguntarle a Julia a quién va a apostar. Pero como Cleitino estaba prestando mucha atención a la charla, el profesor ya le dice que se prepare, porque tiene que empezar a hacer las flexiones. Cleitino ya entra en choque. Mientras él se prepara para hacer las flexiones, todos comienzan a apostar y, al escuchar esto, Cleitino se siente realmente impactado. Los figurantes dicen que, incluso si consigue un rendimiento promedio, tiene que admitir que sigue siendo el más débil de la clase. Pero, créanlo si quieren, los figurantes se estaban burlando tanto de Cleitino que Julia se enojó y les dijo a todos que se callaran. Los figurantes, un poco confundidos, solo se quedaron mirando. Mientras Cleitino estaba prestando atención a la charla del profesor, este le ordena que empiece a hacer flexiones, ya que Julia ya estaba en eso. Así que cuando comenzó a hacer las primeras 3 flexiones, él ya empezó a esforzarse. Después de un tiempo y mucho esfuerzo, logró llegar a 13. Julia, al ver esto, comienza a impresionarse y con su personalidad un poco intensa, dice que él puede hacerlo. En la 19ª repetición, Cleitino ya estaba sudando como un loco y, tras un tiempo que no sé exactamente cuánto fue, no sé cuántas flexiones hizo, pero lo que sé es que se levantó agotado. Pero quiero que se fijen al fondo, hay una chica que lo está observando atentamente, y esta es la misma chica que compitió en flexiones con Cleitino. Por lo que parece, le gustó lo que vio. Mira esos músculos, chaval. Oh, Anabol. ¿Por qué no usas toda tu fuerza para jugar a la pelota con nosotros? No es que no quiera jugar, es porque cuando chuto una pelota, esta explota. Después de eso, pasa un tiempo y ya es el final de la clase. Todos se van a casa, menos Cleitino, porque olvidó su mochila en la escuela y tuvo que volver a buscarla. Por lo que parece, estaba regresando a casa con Julia y, de repente, recuerda que olvidó la mochila. Pero tenía tanta prisa que termina chocando con una chica en el pasillo. Lo malo no es solo eso, su celular cae al suelo, y entonces Cleitino piensa, espero que no se haya roto, porque no tengo dinero para pagarlo. Mientras se agacha para recoger el celular, se disculpa diciendo que tenía tanta prisa que ni siquiera prestó atención. Sin querer, pero queriendo, echa un vistazo a la pantalla del celular y ve algo que no se supone que debía ver.
Cleitino se sorprende, caramba, ella estaba viendo eso. Rápidamente, la chica le quita el teléfono de la mano y, no sé por qué, pero le pregunta qué está haciendo. Ella, un poco preocupada, le pregunta si vio lo que había en la pantalla. Él intenta negarlo pero, al final, acaba admitiendo que sí. Sin embargo, no era su intención haber espiado eso. La chica, un poco aturdida, le dice que a ella le gusta la perversión. ¡Ay, Dios mío! Basta de masoquismo, por favor. Y sale corriendo, diciendo que le gusta la perversión. Cleitino se queda sin entender nada, pero después la observa de nuevo y se da cuenta de que esa chica está en su clase. Luego de todo lo que pasó, ya era el día siguiente y estábamos en la escuela. ¿Sabes qué dijo el rey cuando no quería entrar al palacio? Reclama como un bebé, dice ella con un chiste horrible. Después de ese chiste, dice que no va a jugar más con él porque él ni se ríe de sus bromas. Pero ustedes recuerdan a la masoquista de ayer, ¿verdad? Pues ella está en la clase escuchando toda esa conversación. Y sí, eso es exactamente lo que estás pensando. Pero ella no fue hasta allí para hablar con Cleitino, el nombre de esa masoquista es Lomar, pero la llamaremos solo Sa. Ella tiene 18 años, y cuando se aproxima a Cleitino y Julia, les dice que tiene algo que decirle. Solo ahora Cleitino recuerda que es la chica de ayer, la masoquista. Así que, como ya les dije, a partir de ahora, la llamaré más masoquista que Sa. Así que prepárense. Cleitino, habiendo olvidado su nombre, le pregunta de nuevo cuál era. Sin embargo, Julia le dice que es la tal Sa y que debería memorizar los nombres de sus compañeros. Él se disculpa, diciendo que no fue su intención olvidarlo, y añade que, para compensarlo, le comprará una bebida en la cantina. Sa, sintiéndose algo ofendida, menciona que él vio algo vergonzoso de ella antes y ahora ni siquiera recuerda su nombre. Y aquí es donde la situación se complica, porque llega otra mujer para decir que también ella vio algo vergonzoso de Sa. A su lado, hay otra mujer, complicando aún más las cosas. Cleitino se asusta, preguntándose qué hará ahora. Julia, manteniendo su compostura, le pregunta a Cleitino qué significa eso. Pero él le dice que es un malentendido. En ese momento, Sa agarra a Cleitino por la camiseta y dice que dentro de la sala hay mucho ruido, y prácticamente lo arrastra fuera. Julia se queda sin entender nada, y como Sa había mencionado el ruido, lo saca de la clase. Una vez afuera, Cleitino le dice que debería soltarlo primero, o no podrá escucharla. Ella le suelta un poco la camiseta y él agradece, pero menciona su nombre incorrectamente, lo que provoca que Sa grite que su nombre es Aon, no Sa. Como siempre digo, ni me pregunten sobre los nombres, estoy seguro de que los estoy diciendo mal. Pero, ¿qué quería decirle a Cleitino? Un poco avergonzada, le pregunta si le parece atractiva. ¿Qué tiene que ver eso con lo que viste?, piensa Cleitino. Ella le dice que su imagen no es vista como la de alguien masoquista, pero que en realidad no conoces a alguien hasta que no lo conoces bien. Y sí, a ella le gusta esa imagen, pero tiene un secreto que no puede contar a nadie. Calmadamente, Cleitino le pregunta si es sobre el secreto que él vio antes. Él le dice que no hay nada de malo en ver algo más picante y que no debería preocuparse por eso, porque él definitivamente guardará su secreto. Pero ella se detiene a pensar y se da cuenta de que, efectivamente, él la ha descubierto como una tarada. Entonces él comienza a explicarle que no debería pensar así, porque no tiene nada de malo. Sin embargo, ella le dice que no confía en él, porque cualquier cosa podría salir de su boca en cualquier momento. Entonces, comienza a llorar, diciendo que Cleitino podría contarle a todos que, en realidad, ella es una tarada que adora los juegos sádicos. Ya un poco más calmada, ella le dice que, a cambio de su secreto, quiere saber su secreto más vergonzoso, porque de ese modo ambos conocerían las debilidades del otro. Ella le ordena que le dé su celular, mientras que alguien rápidamente se acerca por las escaleras. Cleitino le dice que sus secretos más profundos están en su celular y que no debería mirar. Y quien venía subiendo rápidamente las escaleras era Julia, que llega llamando a Cleitino. Pero cuando ella se acerca. En esa situación, Cleitino y Sa parecían dos niños peleando,
porque ella quería su celular y conocer su secreto más vergonzoso, mientras él se negaba a dárselo. La morena de Cleitino estaba viendo y escuchando todo, lo que provocó un cambio inmediato en su actitud. Ya se puede ir buscando un ataúd, porque alguien va a terminar durmiendo en él hoy. Sa lo estaba insultando con toda clase de nombres, incluso insinuó que Cleitino robaba a las mujeres, cuando ni siquiera había hecho eso. De repente, Cleitino escucha a alguien gritando fuerte, era Julia que venía a toda velocidad. Ella empuja a la masoquista y ésta cae al suelo estrepitosamente. Cleitino, sin entender lo que sucedía, le pregunta qué está haciendo, pero le agradece por ayudarlo. Sa, sintiendo el dolor en su columna, pregunta si fue Julia quien la empujó. Julia, sin rodeos, dice que fue un instinto y se disculpa. Pero ahí es donde el masoquismo de Sa se activa. Ella dice que no se siente mal por ser tratada así, en realidad, le duele, pero de una manera buena. Parece que un nuevo tipo de sentimiento está floreciendo dentro de ella. Cleitino se sorprende, sin poder creer lo que escuchaba. Julia, confusa, no entiende por qué a Sa le gusta ser maltratada. Julia le explica a Cleitino que la situación de Sa es un poco complicada, y él sugiere que deberían marcharse de allí porque la chica parece algo desequilibrada. Siente que lo mejor es no meterse con ella. Sin embargo, luego sugiere que deberían ir a la cantina juntos, pero solo él tiene intenciones de ir, mientras que Julia sigue un tanto desconcertada por toda la locura que ha presenciado. Lo que más preocupa a Julia en ese momento es lo que Sa había dicho, que Cleitino había visto algo vergonzoso de ella antes. Y ahora, con el extra de que a Sa le gusta ser maltratada, teme que cualquier cosa podría suceder. Aún así, respira hondo, intenta mantener la calma y decide no decir nada por el momento. Al parecer, hoy no va a morir nadie, al menos no por ahora. Pero eso era solo el comienzo, porque Sa no iba a dejar de molestar a Cleitino. Durante la hora del almuerzo, ahí estaba ella, pegada a él, interrumpiendo su comida. En un momento dado, Cleitino, ya frustrado, le pide que pare de seguirlo, porque honestamente, parece una masoquista estoque. Y ahora la gran pregunta es, ¿crees que Sa seguirá persiguiéndolo por el resto de su vida? ¿O piensas que Julia intervendrá y empezará a organizar a la gente para darle una lección a Sa para que pare de fastidiar? Actualmente, Sa empieza a llorar, recordando que Cleitino le había gritado que dejara de seguirlo porque parecía una tarada. Julia intenta consolarla, pero Sa insiste en que Cleitino debe cumplir lo que habían acordado. Y en medio de toda esta locura y bullicio, la historia continúa desarrollándose de maneras inesperadas. Apareció un chico preguntando quién es el que está haciendo tanto ruido así. Como aún no lo había presentado, les diré que este chico se llama Kim, pero lo llamaremos Anabol, que es mucho más fácil. Tiene 18 años y cuando allá mira hacia atrás, se asusta al ver que de repente apareció un loco detrás de ella. Para ver si se calma un poco, porque ya tenía un botiquín en la mano, Clayton le dice que ese tipo, el Anabol, es un verdadero loco, literalmente un loco. Justo cuando estaba con el botiquín en la mano, acaba de perder la paciencia y manda al porquito de vuelta a su siesta. En ese momento, Anabol no entiende muy bien esa reacción repentina, pero seguramente se iba a enojar, ya que la chica literalmente llamó al tipo cerdo, cuando el chico debe medir unos 2 metros de altura. No sé qué tiene que ver la altura con ser un cerdo, creo que estoy perdiendo la razón. Pero como Anabol estaba muy enojado, le da una palmada a la chica y decide tratarla como lo hacían los hombres de las cavernas en tiempos antiguos, de la manera más bonita posible, que es lo que a ella le gusta, ¿verdad? Mientras tanto, Clayton y Julia no entienden la situación. La chica le dice al loco que la suelte, pero él le dice que tiene algo planeado para una chica consentida como ella y le promete una educación especial solo para ella. Vaya, Anabol no perdona. Así que los dos comienzan a caminar hacia el camino de la educación mientras ella grita pidiendo ayuda. Clayton solo se queda observando, sin hacer nada, y con base en mis cálculos, con un Anabol de ese tamaño y la chica de este tamaño, no dudo que ella no vuelva mañana a la escuela. Después de eso, Clayton empezó a pensar que Anabol es un buen tipo, así que se siente aliviado de que esa locura haya desaparecido y le dice a Julia que deberían regresar al aula.
En medio de todo esto, Clayton menciona que no pensó que la chica se pondría tan obcecada al punto de hacer eso, pero de todos modos le dice que ambos deberían mantener su distancia de ella. Entonces, de repente, cuando Clayton regresa al aula, ve que Julia está parada allí sin decir una palabra. Al darse cuenta de esto, vuelve y le pregunta si pasó algo, por qué está ahí parada sin hacer nada, y si quiere ir a la cantina o algo por el estilo. La razón por la que ella está ahí parada y callada es porque tiene celos de Clayton desde que la chica lo llevó al patio y comenzó a pelear con él, e incluso cuando la chica andaba muy pegada a él. Al ver esto, Julia se llenó de celos. Después de recordar todo esto, Julia, un poco avergonzada, le pregunta si pasó algo entre ellos dos, a lo que Clayton, sin entender del todo o haciéndose el tonto, pregunta sobre Zion. Clayton es muy inocente, el chico no está entendiendo la situación. Literalmente le dice a Julia que ocurrió algo entre él y la chica, y Julia al escuchar esto se pone nerviosa, diciendo que entiende cómo son las cosas. Sin embargo, él solo dice que descubrió que Zion estaba viendo una foto un poco obscena. Julia, al escuchar esto, no entiende nada y pregunta cómo así, porque una foto obscena es. Ella quiere comprobar si realmente está entendiendo la situación, así que cuando él dice que era una foto obscena, se da cuenta de que él estaba hablando sobre algo de ella misma. Clayton confirma que es exactamente eso lo que ella dijo, ahora la chica no quería ser la única que se sintiera avergonzada. Así que intenta tomar su celular para buscar algunos secretos vergonzosos de él, pero solo de pensarlo a él le da escalofríos. ¿Estás loco? Voy a perder mi razón, dice, y solo le responde que no es una persona normal. De todos modos, Julia había dicho que no era para contarle a nadie, así que ahora ella tendrá que hacer lo mismo. Pero Julia no está preocupada por ese secreto, más bien está despreocupada ahora que sabe que Clayton no le ha dado un beso a Zion. Sin embargo, hay algo que Clayton todavía no entiende, ¿por qué Julia hizo esa pregunta de la nada? Así que le pregunta si por algún motivo desconocido eso le molestó. En ese instante, Julia se siente incómoda, está con un botiquín en la mano pensando, ¿y ahora qué hago? Al final, llega a la conclusión de que lo mejor es levantarse y salir corriendo. Clayton se queda pensando, ¿no va a decir nada? Mientras ella corre, su cara está roja como un pimiento, y cambiando de personalidad, dice que no es por nada pero. Resumiendo, Clayton no entiende nada y esto queda exactamente así. Después de todo lo que ha ocurrido, ya estamos en un gimnasio. Clayton está dentro, literalmente como la piel de un pollo, y está tan cansado que dice que siente que se va a morir. Y esto se debe a que parece que estuvo haciendo ejercicio durante solo media hora y, además, sin levantar ningún peso en las barras. A pesar de eso, él sigue cansado. Sin embargo, dice que, independientemente de lo que pase, tiene que hacerlo constantemente. Entonces piensa, bien, después de media hora de ejercicio, creo que ya es suficiente por hoy. Me voy a casa a jugar videojuegos. Pero cuando mira hacia afuera, ve que comienza a llover de repente. Entonces, agarra su celular para ver qué puede hacer y se da cuenta de que no llevó ni un paraguas. ¿Qué hacer en momentos así? Hasta que tiene la brillante idea de llamar a su hermana y decirle que está en el gimnasio y que está lloviendo. ¡Ay, qué locura!, dice él. La hermana de Clayton estaba jugando un FIFA y le dice que está ocupada, así que no puede hablar. A pesar de todo, Clayton le dice que está en el gimnasio y que debería traerle un paraguas. Sin embargo, ella responde que no tiene ganas de ir, pero él dice que le comprará una pizza si ella le lleva el paraguas. Ahí es cuando ella decide que irá, porque cuando se menciona comida, todos se vuelven locos. Ella dice que llegará en unos 20 minutos, pero él le dice que debe tardar al menos 10, o de lo contrario él no le comprará nada. Ella intenta decir que ese lapso es muy corto, pero él le cuelga el teléfono en la cara mientras piensa que realmente funcionó. ¿Adivina quién está detrás de él? Era Julia, que se acercó despacito y le dio un buen susto. ¡Uf! Su corazón estuvo a punto de salirle por la boca. Después de ese susto, comenzó a esconder su celular. Julia, vestida de manera impecable, le pregunta qué estaba haciendo en el gimnasio. Él,
Por supuesto, responde que fue a hacer ejercicio, y ella le dice que es genial que haya decidido entrenar también, y que ella también entrena en ese gimnasio. Cambiando de tema, él menciona que afuera está lloviendo mucho y que, por coincidencia, no trajo paraguas. Entonces, Julia pregunta por qué no miró el pronóstico del tiempo, a lo que Clayton responde que no revisó su celular. Julia aprovecha ese momento para acercarse a él y compartir un paraguas. Y ya saben cómo funciona esto, cada vez que Clayton está cerca de Julia, se pone nervioso. Como todo típico chico, Clayton empieza a pensar que esta es la típica escena en un anime donde el protagonista va con una chica muy atractiva bajo el mismo paraguas y, después de estar tan cerca, seguramente sentirán una atracción mutua. Es decir, ¿será que va a suceder esa típica escena de anime que tanto ha visto en la televisión? Hasta que mira a Julia y reconsidera su pensamiento, en realidad, esto es solo una amistad, no va a pasar nada entre ellos. Sin embargo, aún así, quiere compartir el paraguas con ella, porque en momentos así hay que aceptar las cosas de buen grado. Además, entre nosotros, nadie ofrece nada porque quiere que el otro acepte, solo ofrecen de buen grado, pero siempre hay alguien infeliz que acepta. Bueno, después de pensar tanto, Clayton dice que va a aceptar esa oportunidad y se va a casa con ella. Sin embargo, en el camino, Clayton recuerda algo y le dice a Julia que había llamado a su hermana para que le llevara el paraguas. Luego se detiene y piensa de nuevo en lo que acaba de hacer. Rápidamente, comienza a llamar a su hermana para que no vaya hasta allí. Cuando logra llamarla, ella ya estaba en camino y responde al teléfono diciendo que su hermanita linda está yendo a buscarlo solo porque le va a comprar una pizza, ¿verdad? Cuando él le dice que ya no necesita que vaya, que puede regresar si quiere, ella reacciona diciendo, ¿qué demonios? Acabo de salir de casa solo para ir a buscarte. Sin embargo, lo que más le preocupa es si él todavía va a comprar su pizza. Él solo le dice gracias, adiós y cuelga, dejándola molesta porque él colgó sin comprarle su pizza. Pero, mira a la derecha de ella, un auto viene. Ya sabes lo que pasa, ¿verdad? Ella terminó empapada. Regresando a Clayton, él logró completar la primera parte del plan, deshacerse de su hermana para dar un paseo con la morena. Ahora viene la segunda etapa. Aunque están bajo el mismo paraguas, Clayton y Julia ya están regresando a casa, y Clayton está todo avergonzado. Como ya mencioné, mientras caminan por la calle, Clayton se da cuenta de que todos los miran, es como si fueran una pareja. Sus corazones laten más rápido. Sin contar que sus hombros se tocan todo el tiempo y ella es tan atenta que ni siquiera lo deja mojarse. Es entonces cuando él se detiene a pensar un poco más. Si su hombro no se está mojando, ¿de quién es el que se está mojando, entonces? Sí, los hombros de Julia son los que se están empapando. Ella está dejando de mojar el suyo para mojar el de ella. Y ahí es cuando él recuerda que en los animes, el hombre es quien hace esto y no la mujer. Él admite que realmente fue él quien se equivocó porque estaba tan feliz de salir con Julia que ni siquiera pensó en eso. Sin embargo, hay algo que aún puede hacer, ¿y si él sostiene el paraguas? Pero justo en el momento en que piensa en decírselo a Julia, sabe que ella seguramente se negará. Sería algo así como, déjame sostener el paraguas y tú te mojas, así que, aunque lo sabe, Clayton decide llamar la atención de Julia. Entonces le pide amablemente el paraguas, diciéndole que se está empapando y que él lo sostendrá para que no se moje. Pero ella dice que no. Era obvio, ¿verdad? Él intenta pedirlo de nuevo, insistiendo en que él lo sostendrá, pero ella responde con un no nuevamente. Él le pregunta, ¿me darás eso? Y ella dice que es suyo. Él responde que siente pena y ella le dice que no le importa. Pero como él ya estaba un poco enojado, de repente agarra el paraguas de ella. Al hacerlo, tomó su mano de una manera que la dejó completamente aturdida, y ahora que había conseguido tomar el paraguas de sus manos, le dice que debería ir delante para no mojarse. Pero recuerdan que él había tocado su mano en ese instante en que tomó el paraguas. Ella se puso toda vergonzosa y entonces sintió asco. Uno de los dos también tiene esa posibilidad. Ella se preocupó tanto por eso que terminó cayéndose al suelo. Al ver esto, Clayton rápidamente va a ayudarla.
Mientras le pregunta si está bien, se queda pensando por qué hizo eso de la nada. Ella literalmente se tiró al suelo. Así que él se disculpa, diciendo que no quería haber hecho eso. Pero ustedes recuerdan que ella había caído al suelo, ¿verdad? Pero cayó en el lugar donde había un charco de agua, y aquí, como en todo anime, está lloviendo, hay un charco de agua y el uniforme blanco. Como resultado, él está mojada y no hace falta decir lo que él está mirando, ¿verdad? Y el chico se queda parado, mirando a la chica, sin decir nada, durante un buen rato. No puede decidir entre comprar una manzana o llamar un Uber. Para romper un poco ese silencio incómodo, Julia llama la atención de Cleitino y le dice que no sabe si él se ha dado cuenta, pero está mirando directamente a su, ya saben a qué. Solo ahora ella le dice que tiene que dejar de mirarla, pero él dice que eso no es verdad y le pregunta de qué está hablando. Le dice que se levante del suelo, que él la va a ayudar a levantarse. Pero ella sigue diciendo que él es un travieso, y se queda en eso, diciendo que él es un travieso porque estuvo mirando sus atributos durante unos 30 segundos. Pero él dice que no está mirando. La conclusión de la historia es que si esto te pasa en la vida real, solo mira por unos 10 segundos y luego aparta la mirada.